en una persona con clínica de hepatitis aguda. ¿Qué significa? O sea, acá sí está con hiporexia, está con astenia, está con ictericia, con dolor abdominal, con vómitos y con todo lo demás. O sea, tiene clínica de hepatitis aguda. Dice que presenta los siguientes marcadores. A ver, analicemos. Dice antígeno de superficie positivo. ¿Tiene hepatitis B o no tiene? Sí tiene, perfecto. Anti-A, IgM. Positivo también. Por lo tanto, ¿tiene también qué cosa? Hepatitis A también. Un caso rarísimo, pero tiene. ¿Ya? Y el IgM anticore para B, positivo. ¿Es agudo? Sí. Entonces, es hepatitis B aguda y es hepatitis A aguda también, porque no existe hepatitis A crónica. ¿Sí? El diagnóstico etiológico que estableceríamos sería, a ver, a pesar que ya hemos definido, con cuidado, hepatitis por virus B. Solamente eso no es. Tampoco es solamente hepatitis por virus A. El siguiente dice hepatitis aguda por virus A y B. Eso está mucho mejor, ¿no es cierto? Porque están los dos. Y el siguiente dice hepatitis aguda por virus B en el seno de una crónica por virus A. Falso, no existe eso. Y el otro es hepatitis aguda por virus A en el seno de una crónica por virus B. No es crónica, es aguda. La alternativa correcta es la C. Eso sería muy raro de encontrar. ¿Ah? Esto es una pregunta muy teórica. Raro. Pero bueno, quién sabe, podría en algún momento darse. A ver, ¿en qué condiciones dice un cuadro de hepatitis B sería más contagioso según los marcadores serológicos? Analicemos. ¿En qué momento la hepatitis B es más contagiosa? Cuando el virus está replicando. ¿En la fase aguda o en la fase crónica? Aguda. ¿Han visto ustedes la secuencia de los marcadores? ¿Ya? En la crónica solamente hay antígeno de superficie, ya no hay otra cosa que esté activo. Vamos a ver, entonces aquí dice antígeno de superficie positivo. Este que dice negativo lo descartamos, ¿no es cierto? Ya, nos quedamos con estos tres. Antígeno E positivo para los tres, perfecto. Este tercero va a decidir. Anticore IgM negativo, anticore IgM negativo no son agudos, este es anticore IgM positivo. La alternativa sería la alternativa C. Descartando, ¿no? Siguiente. Uno de los siguientes marcadores serológicos es imprescindible, dice, para diagnosticar una infección aguda por el virus B de la hepatitis. ¿Qué era lo primordial, lo que no debía faltar para decir esto es aguda? En el caso de la hepatitis B. Anticore IgM, así es. ¿Ya? Anticore IgM. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, pero aquí, miren, hay algo que de repente se está agregando. Todo esto ya lo hemos conversado, pero miren, esto de aquí no estaba. DNA del virus B. ¿Qué cosa es el DNA del virus B? No es otra cosa que hacerle una carga viral, igualito que en el caso del VIH. ¿Ya? O sea, reacción en cadena en polimerasa para cuantificar cuánto tenemos de carga viral. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Sirve para ver actividad del virus. Si bien es cierto, el antígeno E positivo nos indica replicación, el DNA del virus, medido por carga viral, es mucho más específico y exacto todavía. No se usa cada rato, ¿ya? Pero es el mejor marcador de replicación, si quieren llamarlo así, ¿ya? Por si acaso. A ver aquí, paciente con coinfección hepatitis B crónica, tiene hepatitis B crónica y tiene VIH. Dice que sufre un cuadro de hepatitis aguda. Tenía hepatitis crónica, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una reagudización, podríamos llamar. 2 meses luego de iniciar targa. O sea, inicia targa y a los 2 meses presenta eso. Con los siguientes marcadores. Antígeno de superficie positivo, era de esperar porque tenía su hepatitis B crónica, ¿no es cierto? No hay ninguna novedad ahí. Anticore IgG positivo, ¿qué opinan? Claro, si es crónica, yo espero que sea así. Antígeno E positivo, aquí debería estar negativo, es lo más probable, pero está replicando nuevamente ese virus, ¿sí? Se está reactivando. DNA del virus positivo, ya hemos dicho que el DNA marca replicación también. C no tiene nada que ver y virus delta tampoco. O sea, solamente ha empeorado, ¿qué cosa? El mismo virus de la hepatitis B. 2 meses después de iniciar el targa. ¿Cómo se llama eso? Eso lo hemos comentado. Cuando inicias el tratamiento antirretroviral y empeora el cuadro del paciente,
reconstitución inmunológica, lo hemos comentado. O sea, tú le inicias el tratamiento antirretroviral y el paciente lo que tiene de fondo lo empeora. Si lo que tiene es TB, que está más o menos solapado, empieza a hacer hemoftisis, hace cavernas, empeora, BK se vuelve positivo, hace fiebre, ¿no? Puede hacer meningitis tuberculosa, etcétera, etcétera. En el caso de la hepatitis, tiene su hepatitis ahí, le inicias el tratamiento antirretroviral y obviamente el cuadro empeora. Hay una forma de esto, que esto no suceda con el caso propio de la hepatitis, es justamente usar los antirretrovirales que actúan contra la hepatitis B también, ¿no? Entonces, de tal manera que de alguna manera amortiguas. ¿Ven? Pero elijamos la alternativa correcta. Dice reactivación de la infección crónica por el virus de la hepatitis B. De alguna manera sí es una reactivación, ¿no es cierto? Pero vamos a ver. Coinfección por delta no tiene nada que ver, superinfección por delta tampoco. Dice, no tenemos datos suficientes para hacer un diagnóstico. Sí, tenemos datos más que suficientes. Y el otro dice replicación activa del virus por reconstitución inmunológica. Y eso es verdad. O sea, lo único que ha cambiado aquí es la replicación, porque sigue siendo hepatitis B crónica, no se ha vuelto aguda, ¿no? Está el IgG positivo, está el antígeno de superficie, ¿ya? Lo que ha aparecido más bien es el antígeno E que indica replicación y el DNA del virus también. ¿Por qué? Por reconstitución inmunológica, ¿ya? O sea, la alternativa E. Siguiente. La detección aislada de anticuerpos, anticore IgG, en un paciente totalmente asintomático. Puede corresponder ¿a qué cosa? Puede corresponder, dice. A ver, vamos a analizar. Infección aguda por virus B. ¿Qué esperan encontrar en una infección aguda por virus B? Antígeno de superficie, ¿y qué más? Anticore IgM. ¿Ya? Entonces no encaja, ¿no es cierto?, con el enunciado. Nos dicen que solamente encontramos anticore IgG. A ver, infección curada por el virus B. ¿Qué podríamos encontrar ahí? El antígeno de superficie ya se negativizó. ¿Ya? El anticuerpo contra el antígeno de superficie debería estar positivo. Y también el anticore. ¿Ya? Pero hay una situación bien clara. ¿Ya? Cuando negativiza, no sé si se han fijado el segundo gráfico, cuando negativiza el antígeno de superficie, ¿ya? Puede que recién esté positivizando también el anticuerpo. Entonces, en algún momento no se va a detectar, ¿ya? Pero el anticore sí va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita podría ser la alternativa B. Vamos a ver qué dice la C. Dice hepatitis crónica B. ¿Qué esperan en la hepatitis B crónica? El antígeno de superficie debería estar ahí. ¿Ya? Entonces, no es tampoco. Periodo de ventana, dice. En el periodo de ventana de cualquier infección, ningún marcador es positivo. Por si acaso. ¿Qué cosa es el periodo de ventana? En el caso del VIH, es todo ese tiempo desde la infección hasta que aparecen los primeros marcadores, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, estando infectado, mis exámenes salen negativo, negativo, negativo. Ese es el periodo de ventana. Por lo tanto, en un periodo de ventana no puede haber pues anticore. El otro dice fase de replicación activa del virus. Si habláramos de replicación activa, deberíamos tener el antígeno E, ¿no? O de repente incluso el delta. Por lo tanto, la alternativa, ¿qué cosa era? La B. A ver, analicémoslo si estamos bien o no. Habíamos dicho que solamente anticore. Vamos a ver. Si una infección por el virus B se cura, ¿qué cosa va a desaparecer? El antígeno de superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿El anticore desaparecerá? No. Más bien es un indicativo de que ya tuvo la infección. Lo que sí puede pasar es que el anticuerpo contra el antígeno de superficie recién esté en proceso de positivización y no se ha detectado. Entonces, cuando solamente encuentran anticore IgG, puede tratarse de una infección curada. Por eso que la pregunta dice bien claro, puede corresponder. No es que esa sea la norma. Lo lógico sería que tenga antiantígeno de superficie positivo también. Ya no lo dice. Siguiente. ¿Cuál es el mejor marcador, dice, de replicación del virus B? ¿Cuál es? El antígeno E sí marca replicación, pero no es el mejor marcador. Es el que más se usa quizá. ¿Ya? ¿Cuál era? Así es. DNA del virus B. DNA del virus B. O sea, carga viral, que es lo mismo. Siguiente. ¿Cómo interpreta el perfil serológico que nos están mostrando ahí? Antígeno de superficie positivo. ¿Qué es? Hepatitis B. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Anticuerpo, anticore IgG positivo. ¿Qué será? Agudo no es, ¿no es cierto?
Debe ser crónico, lo más probable. Claro, porque hay dos formas nada más, o es agudo o es crónico. Y el otro dice E positivo. ¿Está replicando? Sí. O sea, es una hepatitis B crónica probablemente y que está replicando y que es contagioso. Ahí vamos a ver. Infección aguda dice descartado. Infección crónica sí puede ser. Esta otra dice infección aguda, también descartado. La D también dice infección crónica. Vamos a debatir entre la B y la D. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Repetimos, ¿qué cosa es? Esta es una infección por hepatitis B crónica y como está replicando es muy contagiosa. Vamos a ver. Esta dice infección crónica por el virus de la hepatitis B muy contagiosa. Perfecto, puede ser. Y la D dice infección crónica por el virus hepatitis B poco contagiosa. Definitivamente no lo es. ¿Están de acuerdo con que sea la alternativa B? ¿Sí o no? ¿Por qué es contagiosa? Porque tiene antígeno E positivo, está replicando y alta carga viral. ¿Ya? Formas de descartar. Otra hepatitis, hepatitis C. ¿Ya? En la hepatitis C, lo que habitualmente preguntan, y no lo habitual, o sea, siempre preguntan lo mismo, ¿ya? Siempre preguntan, es la hepatitis C crónica. O les preguntan cómo se hace el diagnóstico, o en torno a eso gira toda la pregunta. ¿Ya? Repasemos, la hepatitis A no hace hepatitis crónica. La hepatitis B, sí. ¿Y cómo se define? Por serología. Por serología, o sea, antígeno de superficie más de 6 meses, por serología. O en todo caso, antígeno de superficie con IgG positivo también te puede orientar. Pero todo es por serología, por exámenes de laboratorio. En el caso de la hepatitis C, es por anatomía patológica. Y eso es lo que siempre van a preguntar. O sea, yo no puedo decir esta hepatitis C es crónica mientras no le haya hecho una biopsia de hígado y el anatomopatólogo me informe como hepatitis C crónica. ¿Ya? Definitivamente es desde el punto de vista anatomopatológico el diagnóstico. Y en torno a eso gira. Bien, sin embargo, ¿qué cosa tenemos que acordarnos? ¿Cómo es la clínica? La misma clínica. ¿Quiénes están en riesgo de contagiarse? Todo lo que sea riesgo por vía parenteral. Es una hepatitis fundamentalmente de tipo parenteral, o sea, drogadictos por vena, eso es uno. ¿Qué más? Pacientes en hemodiálisis, eso es un grupo importante, está aumentando hoy en día, pacientes en hemodiálisis. ¿Qué más? Tatuajes, piercings, transfusiones sanguíneas, ¿ya? O sea, todo lo que tenga que ver con vía parenteral. Por vía sexual se puede transmitir, sí, pero muy poco, muy poco, ¿ya? Muy poco. ¿Ya? Vertical muy escaso también, no es parenteral, es lo fundamental. Es un flavivirus, virus RNA, ¿ya? Acuérdense, el único DNA es el de la hepatitis B, lo volvemos a repetir. Transmisión parenteral fundamentalmente, se describe algunos casos de vertical por relaciones sexuales muy escaso, ¿ya? Pero es fundamentalmente parenteral, ¿ya? La clínica, así suena repetitivo, similar a la hepatitis A, a la hepatitis B. No hay forma de diferenciarlo. No existe vacuna, a diferencia de la A y la B. Miren, la cronicidad, el 80% tiende a la cronicidad. La mayoría se hace crónico. ¿Ya? ¿En qué tipo de pacientes? Adictos a drogas por vía parenteral, los pacientes en hemodiálisis fundamentalmente, aquellos que se practican tatuajes, pacientes con VIH, ¿ya? O durante las transfusiones sanguíneas, lo cual también ya es teórico, ¿no? O sea, con el screening que se hace en laboratorio ahora es muy poco probable, casi imposible de que se dé una transfusión con sangre contaminada, ¿no? Al menos por este tipo de virus. Esa es más o menos la evolución. Se infecta a la persona, hace el cuadro agudo. Miren, se resuelve espontáneamente, porcentajes tan bajos como 15% probablemente. ¿Ya? Lo que significa que la mayoría no se va a resolver. En la C es así, la mayoría no se resuelve. Casi el 85% necesariamente va a ser hepatitis C crónica. Felizmente, de estos pacientes con hepatitis C crónica, la gran mayoría, hasta el 95% están estables. La gran mayoría. Y hay un porcentaje, a pesar que es reducido, no deja de ser importante, que hacen cirrosis. Ya, y de estos que hacen cirrosis también están estables casi todos. Felizmente son muy pocos los que se van a descompensar y obviamente pueden tener problemas serios. ¿Ya? Pero el mensaje de todo esto, ¿qué cosa es? Que la mayoría hace hepatitis crónica, la mayoría en la hepatitis C, ¿ya?
incluso dicen C de crónica, ¿no? Hepatitis C de crónica. ¿Ya? La mayoría va a tender a la cronicidad. Este es un cuadrito interesante. Ustedes saben que cada vez se usan más los modelos matemáticos en medicina, ¿no? Cuando se hace estudios poblacionales, ya no es otra cosa que proyectar, o sea, mediante modelos matemáticos, proyectar lo que podría suceder en el tiempo. Una de las cosas que se ha determinado, por ejemplo, que no es parte del tema, es que para que una persona con VIH y que está tomando tratamiento antirretroviral logre eliminar del total todos los virus gracias al tratamiento antirretroviral, se habla de entre 60 a 75 años de tratamiento. O sea, así más o menos por modelos matemáticos se ha determinado que debería tomar para eliminar del total. Nadie todavía está tomando ese tiempo el tratamiento para el VIH, pero más o menos son aproximaciones. Mediante modelos matemáticos han hecho esta proyección, podríamos decir. Miren, si se dan cuenta de los años, obviamente no estamos en el año 2060 todavía, pero más o menos se ha proyectado así. Nosotros estaremos por acá, ¿no? Pues fíjense cómo las muertes, ¿ya?, por SIDA, después que tuvieron un pico, están disminuyendo, y la tendencia va a ser a que siga disminuyendo y en el tiempo prácticamente ya no afecte tanto, porque va a ser un pecado que la gente se muera con VIH, o que por lo menos llegue a SIDA, con todo el tratamiento que va a haber. Sin embargo, miren lo que va a aumentar. La hepatitis C. O sea, la hepatitis C, que no es un problema tan grande hoy en día, es de esperar que en el tiempo sea un problema serio. Por muchas cosas. La gente cada vez más se hace tatuajes, la gente cada vez más va a empezar a consumir más drogas por vía parenteral. En nuestro medio, por ejemplo, la gente no consume drogas por vía parenteral. Es difícil encontrar un paciente así. Pero en situaciones como en Norteamérica, por ejemplo, es muy común. Entonces, la transculturización probablemente lleve a eso en algún momento. Lo que sí está proyectado es que con el tiempo la hepatitis C sea un problema muy serio ya a nivel mundial. ¿Cuál va a ser el otro problema que ya está determinado también por cambio climático, que va a ser un problema? Incluso en Lima vamos a tener, cosa que no tenemos hasta ahora, es la malaria. En poco tiempo. Estamos hablando de 12 años más o menos, según lo que han proyectado, que deberíamos tener ya malaria aquí, ¿ya? Cosa que no había antes. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso es lo que quiero que se den cuenta. La hepatitis C, que ahora no es un problema tan serio por la cantidad de pacientes, con el tiempo sí va a ser. ¿Ya? Con el tiempo sí va a ser. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor precisión la gravedad de enfermedad hepática asociada a infección por virus de la hepatitis C? No es otra forma de decir de todo lo que estamos mostrando ahí. ¿Qué cosa me indica gravedad en hepatitis C? ¿Cuándo una hepatitis C es grave? ¿Cuándo se hace crónica? Porque ya han visto que si se resuelve la aguda, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo defino cronicidad? ¿Con qué cosa defino cronicidad? Por eso les dije, eso es lo que les van a preguntar siempre, o algo indirecto que signifique lo mismo. Exactamente. Con estudio histológico, con biopsia hepática. Fíjense cómo eso les preguntan. Y si revisamos las siguientes preguntas, más o menos en torno a lo mismo gira. Vayamos a que dice paciente de 29 años con histopatología de hepatitis crónica en la biopsia hepática. No les dice para qué tipo de virus. Pero yo les hago una pregunta solamente así simple. ¿En qué tipo de hepatitis ustedes dicen esto es crónico pero necesitan la histopatología? En la hepatitis C. Le están hablando de hepatitis C, pero vamos a ver, ¿ya? Dice transaminasas, 2 veces el límite normal, bilirrubina también está normal, antígeno de superficie negativo, por lo tanto no es hepatitis B, ¿ya? Todo lo de aquí, que dice antiantígeno de superficie positivo, ya no nos preocupa, puede ser hasta un vacunado, ¿ya? Aunque dice anticore positivo, o sea, tuvo la hepatitis B, pero ya fue, ¿no? Porque ya negativizó el antígeno de superficie. Acá dice anti-C, o sea, ¿tiene qué cosa? Hepatitis C. Y dice anti-A, IgG positivo, tuvo hepatitis A, ¿ya? Dice, ¿cuál es la causa más probable de hepatitis crónica? En otras palabras, les está diciendo que esta persona ha tenido hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Y de esas 3, ¿cuál creen ustedes que sea responsable de la hepatitis crónica que han diagnosticado por biopsia? Así me preguntaran, yo diría de frente es la hepatitis C, ¿no es cierto? Pero vamos a corroborarlo con los marcadores. Si ya tiene antígeno de superficie negativo, ¿es hepatitis crónica?
No, ¿no es cierto? Porque para hacer hepatitis crónica necesito que el antígeno de superficie siga siendo positivo. Entonces, chao, la hepatitis B no tiene nada que ver. La hepatitis A, ¿alguna hepatitis A hace hepatitis crónica? Tampoco. Entonces, no queda. ¿Qué nos queda por descarte? Lo único es la C. ¿Ya? Y para colmo la C, ya saben que es la única forma de decir es crónico es mediante biopsia. O sea, al enunciado nomás ustedes podrían haberse dado cuenta. Entonces, ¿qué alternativa van a elegir? Dice infección por el virus de la hepatitis C. El otro dice por B, por A y B, y el otro dice B y C. ¿Cuál es el responsable? Exactamente. Muy bien. ¿Se está entendiendo? Ya. Sí, porque ha habido 2 clases que les he visto con sueño. Nadie me contestaba nada. Bueno, al menos no se duermen, ¿no? Ha habido algunas veces que se dormían. Claro, es que está bien la pregunta. O sea, lo que tú quieres decir es, ¿por qué recurrir a la biopsia si de repente podría haber marcadores serológicos que podrían indicar cronicidad? La respuesta es que no hay marcadores serológicos que te indiquen cronicidad, porque la IgG positiva no significa crónico, significa infección pasada. En la hepatitis A es lo mismo. IgG positiva no significa que haya hepatitis A crónica, porque no existe hepatitis A crónica. Entonces no hay forma, no han inventado un marcador que pueda servir. Por eso es que se tiene que recurrir. En cambio, en el caso de la hepatitis B es diferente. Se sabe que la mayoría debe de negativizar en 6 meses. Si se pasa de 6 meses, es crónica. ¿Ya? Pero está bien la inquietud. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Acá. A ver, varón de 45 años asintomático. Examen de rutina detecta transaminasas 3 veces lo normal. ¿Ya? O sea, no tiene gran elevación de transaminasas, ¿no? ¿Cuánto normalmente eleva las transaminasas en la hepatitis B, en la hepatitis A? Eleva bastante. Normalmente es 35, ¿no? El punto de corte en la mayoría de los laboratorios. ¿A cuánto puede elevar? Como mínimo se dice más de 500, perdón. ¿Ya? Y normalmente lo que se ve es más de 1000, 2000, 2500, 3000. O sea, cuando ustedes encuentren que ha subido a 120, no se asusten. O sea, hay un incremento, pero no debe llamarles mucho la atención. ¿Ya? O al menos no para hepatitis B. Acá dice que las transaminasas se han elevado 3 veces lo normal. Muy bien. En las crónicas generalmente elevan poco. Las agudas son las que elevan así a valores más de 1000. Dice, hace 25 años y hasta hace 20, ¿ya? Usó heroína parenteral. O sea, tiene el antecedente de haber usado drogas por vía parenteral. ¿Factor de riesgo para qué? ¿Qué tipo de hepatitis? Hepatitis C fundamentalmente, parenteral, ¿no? Claro que podría ser B también. A ver, analítica dice, anticore positivo. ¿Qué significa? Hasta ahí nada más que tuvo hepatitis B, ¿no? O que de repente también tiene, vamos a ver. Antiantígeno de superficie positivo. ¿Qué significa? Que el antígeno de superficie ya es negativo, por eso tiene el anti positivo, ¿o no? ¿Sí? ¿Ya? O sea, ¿ya fue la hepatitis B o no? ¿Qué dicen? Claro que sí, porque ya tiene el anticuerpo. Muy bien. Y es más, acá dice antígeno de superficie negativo. Incluso eso ya no deberían de darnos. Se sobreentiende que si este es positivo, el antígeno debe ser negativo. ¿Ya? O sea, ya no tiene hepatitis B, está resuelta. Ya ni piensen en la hepatitis B. Acá dice anti-E positivo. ¿Qué significa? El E positivo es replicación. El anti-E es que ya no está replicando. Muy bien. Es un complemento, ¿no? Todo eso me está informando lo mismo. Y todavía me ponen, para demorarme más, antígeno E negativo. Si el anti-E está positivo, se supone que el antígeno es negativo. De todo esto, ¿qué cosa pueden decir? Que tuvo hepatitis B, pero ya se resolvió. Ya no tiene hepatitis B, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el antígeno de superficie negativo. Muy bien. Dice ELISA VIH negativo. ¿Qué se debe hacer? Y ese qué se debe hacer se refiere a las alternativas que están aquí. Dice tratamiento para hepatitis B crónica. No tiene hepatitis B. ¿Cómo le van a dar tratamiento? Solicitar Western blot para VIH, dice. O sea, insistir con el VIH. El VIH tampoco no tiene nada que ver.
O sea, quiere que ustedes más o menos piensen qué cosa puede haber ocasionado esa elevación de las transaminasas. Ya he dicho, si él no eleva tanto, es una hepatitis crónica normalmente. Solicitar antivirus de la hepatitis C, ¿qué opinan? ¿Le pedirían o no? Si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué? ¿Ya? Yo imagino los que dicen sí es porque tiene antecedente de uso de drogas por vía parenteral, que es un factor de riesgo para hepatitis C. Tiene elevación de transaminasas no muy altas, ya que eso es signo más o menos de hepatitis crónica, que habría que corroborarlo con biopsia, ¿ya? Pero para hacer biopsia primero tengo que saber si tiene o no hepatitis C. ¿Y por qué pido hepatitis C? Porque ya sé que la B no tiene nada que ver. Y la A no hace cronicidad. ¿Qué me queda? La C nada más, ¿ya? La siguiente dice no preocuparse más. Los datos obtenidos son falsos positivos de laboratorio. Claro, habrá alguien que diga eso, ¿no? Y lo deja ahí. Y la otra dice biopsia hepática. Pero previo a la biopsia yo tengo que saber si tiene o no tiene C. De frente no le voy a hacer biopsia. Dentro de todo lo que está aquí, ¿qué cosa le voy a pedir? Marcadores para C. Si la C sale positiva, tiene hepatitis C, me queda definir si es crónico o no, y ahí sí recién solicito la biopsia. A ver esto. Dicen un paciente de 55 años con hipertransaminasemia de 5 años de evolución. O sea, las transaminasas están elevadas durante mucho tiempo, 5 años que están elevadas. Dice que actualmente presenta astenia, ¿ya? Ahí están los valores de las transaminasas, TGO en 78, TGP en 190, este elevado obviamente, pero no en valores de agudo, porque en agudo es más de 1000, ya hemos dicho. ¿Qué marcador serológico no pediría? A ver, ¿qué marcador serológico no pediría? ¿En qué están pensando si tiene 5 años elevadas las transaminasas? ¿Aguda o crónica? De estos marcadores, ¿cuál marca lo contrario, que es agudo? Lógico. ¿Pedirían eso? No, ¿no es cierto? Porque eso es cuando sospechan de agudo. ¿Ya? Así de simple. Muy bien. Aquí, el diagnóstico de hepatitis. Mira, ya, aquí de repente ustedes van a decir falta datos, no falta datos. Esto lo hemos tomado de un examen MIR y en el examen MIR hay algunas preguntas que vienen en secuencia, ¿no? Caso clínico para las 5 siguientes preguntas, digamos, entonces ahí vas desarrollando. Bueno, la pregunta anterior a la esta decía que se diagnostica hepatitis C. Ya, entonces, bajo esa premisa, el diagnóstico de hepatitis crónica en esa hepatitis C es eminentemente, así decía, ¿cómo es? Clínico, ecográfico, histológico, inmunológico, serológico. ¿Qué dicen? Histológico. Por favor, no se olviden. Hasta en el MIR preguntan eso. ¿Por qué? Porque es un concepto que tienen que saber. Así se define cronicidad. Este es el otro. La hepatitis E. Miren, la hepatitis E, si bien es cierto, el territorio nacional no está tan comprometido, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Se parecía a la hepatitis A, habíamos dicho, incluso dijimos, ordénenlo A, B, C, D, E. Los extremos A y E se parecen. ¿Se parecen en qué? En su forma de transmisión, son fecal-oral, ¿ya? Se parecen en que no hacen fase crónica, ninguno de los dos hace cronicidad. Y se diferencian en que la A afecta a población pediátrica fundamentalmente y la E afecta a población adulta. Y dentro de la población adulta, fundamentalmente a gestantes. Eso es lo que tienen que acordarse, ¿ya? ¿Existe vacunación? No existe vacunación para la hepatitis C, por si acaso, ¿ya? Hay que manejar nada más el cuadro cuando se presente una gestante. Y a lo revés también, si ustedes tienen hepatitis o cuadro de hepatitis así histérico y todo lo demás en una gestante, está bien, sospechen en B, que es lo más común, pero denle chance también a la E, porque la hepatitis C es uno de los cuadros que puede producir eso, ¿ya? Entonces, tiene predilección por ese grupo de personas, mujeres gestantes. ¿Ya? Ahora, es un cuadro también que no siempre es florido, que va a pasar también desapercibido. En realidad, miren, si les soy honesto, no he encontrado ninguna pregunta de hepatitis C, pero como dato teórico, tienen que recordarlo, ¿ya? Sobre todo en gestantes.
¿Cuál es el otro grupo importante de virus que producen hepatitis? Aparte de esos que hemos mencionado, A, B, C, D y E. Son los virus herpes, ¿ya? Los virus herpes son también virus que pueden producir hepatitis. Pero por si acaso, cuando escuchen hepatitis por herpes, no se imaginen ese cuadro de la hepatitis B, de la hepatitis A, cuadros aparatosos. No son así, ¿ya? No son así. Generalmente producen hepatitis leves en el contexto de otras patologías. Empecemos recordando cuáles son los virus del herpes. Herpes tipo 1, el que produce la gingivoestomatitis herpética o herpes labial, ¿no es cierto? El herpes tipo 2, el que produce el herpes genital. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, de acuerdo a la actividad sexual, ambos pueden estar digamos, en ubicaciones similares. O sea, podemos encontrar herpes tipo 1 en el área genital, por supuesto que sí, y también puede haber herpes tipo 2 a nivel labial, ¿ya? Dependiendo de la actividad sexual que se tenga. ¿Ya? Entonces no es exclusividad, pero más o menos esa debería ser la norma. Luego viene el herpes tipo 3, ¿cuál es? El de la varicela, ¿ya? El de la varicela, que produce la varicela en la primoinfección y cuando se reactiva produce el herpes zóster, ¿ya? Ese es el virus 3. El herpes tipo 4 es el virus de Epstein-Barr. Este virus de Epstein-Barr en personas inmunocompetentes, ¿qué cosa produce? Mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto? Mononucleosis infecciosa. Luego viene el herpes tipo 5. ¿Cuál es? Con CD5, citomegalovirus, así es, con CD5, citomegalovirus. Y el citomegalovirus sí es, ¿qué les puedo decir? Un virus herpes que sí puede traer problemas, lo vamos a comentar ahorita. Luego viene el 6 y el 7. ¿Y por qué los agrupo el 6 y el 7? Porque más o menos la etiología de lo que producen es la misma. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa producen? Están asociados a la rociola infantil o exantema súbito, ¿ya? Que se produce en niños lactantes, ¿no? Y luego viene el herpes tipo 8, que está asociado etiológicamente a la producción del sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH, fundamentalmente en estadio SIDA. De todo este grupo de virus herpes, ¿ya? En realidad es muy poco lo que he podido encontrar como antecedentes de preguntas, pero sí me parece importante porque lo que han preguntado son cosas que sí se debe de recordar. Ya, partamos en orden. El virus herpes tipo 1 y tipo 2 ¿pueden producir hepatitis? La respuesta es sí, pueden producir, ¿ya? Pero lo producen en el contexto, ¿ya?, de la patología mayor. Me explico mejor. ¿Qué cosa es lo que produce el herpes tipo 1? Gingivoestomatitis herpética. Cuando la persona tiene la gingivoestomatitis herpética en la primoinfección y está con fiebre y está con un cuadro algo aparatoso, también está haciendo hepatitis, ¿ya? Pero no es una hepatitis que produzca ictericia, no es una hepatitis con esplenomegalia, ni es una hepatitis que va a tender a la cronicidad. O sea, hay inflamación del tejido hepático, que no es lo más importante siquiera, porque al final el dolor que produce a nivel de las zonas de las lesiones es lo más aparatoso. Pero sí se produce un cierto grado de hepatitis. Y esa es la hepatitis que produce el herpes tipo 1. ¿Ya? El herpes tipo 2, que es fundamentalmente el de tipo de transmisión sexual, ¿ya? En la primoinfección, es decir, cuando la persona por primera vez en su vida adquiere el herpes tipo 2, ustedes saben que viene también con fiebre, con dolor, viene con adenopatías incluso inguinales, ¿ya? Y es postrante. En ese instante también hay un cuadro leve de inflamación del tejido hepático, o sea, también puede producir hepatitis, pero no es un cuadro importante desde el punto de vista de comprometer la vida del paciente. Es un cuadro que se va a, ¿qué les puedo decir? Se va a resolver espontáneamente. Es más, ni siquiera nos llama la atención, ¿ya? Porque el cuadro aparatoso es las lesiones que produce. El que sí va a producir cuadros de hepatitis, que puede ser incluso fulminante, ¿ya? Y puede ocasionar problemas muy serios, es el virus de la varicela. ¿Ya? El virus de la varicela, sobre todo cuando la varicela les da a personas de la tercera edad, no hablo de herpes zóster, hablo de varicela, viene con hepatitis o con pancreatitis o con neumonitis o con una encefalitis severa, ¿ya? O sea, no viene así nada más.
Entonces, la varicela en población pediátrica generalmente no hay problema, pero en población adulta y más aún en adulta mayor, el problema es muy serio. Y uno de esos problemas serios es hepatitis. Ahí sí van a encontrar transaminasas elevadas, ahí sí va a haber náuseas, va a haber vómito, va a haber fiebre y va a haber más cosas todavía. ¿Ya? Entonces, ese virus herpes sí produce un cuadro de ese tipo, ¿ya? De hepatitis. El virus de Epstein-Barr puede producir hepatitis. ¿Qué es lo que produce? Habíamos dicho mononucleosis infecciosa, ¿no es cierto? Pero dentro del cuadro de la mononucleosis infecciosa, o sea, cuando están con las adenopatías, con algo de fiebre, con congestión faríngea, también hay un leve cuadro de hepatitis. Que cuando se resuelve las adenopatías y todo lo demás, todavía persiste el tejido hepático inflamado por algunas semanas y a veces meses, sin que eso signifique, digamos, peligro para la vida del paciente. Y eso se le llama hepatitis persistente, no crónica, persistente. Es el único virus que puede producir hepatitis persistente, que no es lo mismo decir hepatitis crónica. Tarde o temprano se va a resolver, espontáneamente, ¿ya? Y no implica mayor riesgo para la vida del paciente. Es más, clínicamente de repente ni se va a dar cuenta. Más le va a dar importancia a las adenopatías, que es lo que más le va a incomodar. ¿Ya? En el caso del 6 y el 7 que producen la rociola o exantema súbito, lo mismo, concomitantemente a ese cuadro, también hay algo de inflamación del tejido hepático. O sea, tampoco es un cuadro aparatoso, ¿ya? Tampoco es un cuadro aparatoso. Ya, ¿y el que no produce, cuál es? El que produce el sarcoma de Kaposi. Solamente produce sarcoma de Kaposi, no produce hepatitis. Ese virus herpes no produce hepatitis, no está relacionado, ¿ya? Y hay uno que produce cuadros importantes, pero en inmunosuprimidos. ¿Cuál será? El citomegalovirus. Acuérdense que el citomegalovirus, incluso en los pacientes con VIH, a cualquier paciente con VIH no le afecta el citomegalovirus. Tiene que esperar que el CD4 baje de 100. Para algunos autores incluso menos de 50. Recién ahí cobra importancia el citomegalovirus. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes puede producir hepatitis el citomegalovirus? En los pacientes fundamentalmente post-transplantados, porque el post-trasplantado ha sido irradiado para inmunosuprimirlo, para que no genere anticuerpos contra el trasplante justamente y no haya rechazo. ¿Ya? En esa idea de irradiarlo para inmunosuprimirlo, le pueden ocasionar que el citomegalovirus que ya tiene infectado se reactive. ¿Y cómo se manifiesta? Como hepatitis, generalmente en los dos primeros meses después del trasplante. Cuando ustedes tengan un cuadro clínico que les diga paciente post-trasplantado y luego habla de un cuadro clínico que está empeorando, eso para ustedes es citomegalovirus. ¿Ya? No hay otra discusión. Así como en el paciente con VIH, basta que les hablen del ojo, de disminución de la agudeza visual, es citomegalovirus, igualito. En post-transplantados es citomegalovirus. ¿Ya? Ese es más o menos el panorama. ¿Y por qué lo estoy explicando verbalmente? Porque en realidad es poco lo que preguntan. ¿Ya? Aisladamente hemos juntado de varios exámenes 3 o 4 preguntas que más o menos dice lo mismo que hemos comentado. A ver, lo vamos a ver. Por ejemplo, este aquí. Dice, ¿cuál de los siguientes virus produce cuadros de hepatitis, principalmente en pacientes post-transplantados? Ya lo hemos dicho. ¿Cuál era? Citomegalovirus. Toda patología en post-trasplantado que venga con fiebre, con malestar y con otra cosa, es citomegalovirus. De repente no necesariamente hepatitis, pero es citomegalovirus. ¿Ya? Aquí la alternativa es la E. La siguiente. ¿Qué dirían? ¿Cuál de los siguientes virus del grupo herpes no produce hepatitis?